pues para esta clase pues vamos a tratar de hacerlo en unos 40 minutos, ¿verdad? Ver lo más importante y pues buscar algunas consultas. Ya el día de hoy, ¿verdad? En esta semana nosotros estamos cerrando con la unidad número 1, que tiene que ver con la introducción a la estadística y tipos de muestras. Pues si ustedes recuerdan, nosotros hemos estado viendo varios tipos de conceptos básicos que nosotros debemos de manejar en las estadísticas. Entonces cada uno de estos conceptos nos van a servir de base para los demás contenidos que nosotros vamos a ir analizando. Hasta el momento nosotros hemos analizado o visto diferentes temas, ya un poco teóricos, por así decirlo. Si ustedes recuerdan, bueno, las primeras unidades o la primer día de clase, voy a poner acá la presentación. Nosotros pues estuvimos viendo que la estadística pues de dos tipos, ¿verdad? Tenemos la descriptiva, la inferencial, ¿verdad? Luego bueno, veíamos que la estadística, bueno, acá tengo una gráfica, ¿verdad? Los dos tipos de estadística. La descriptiva tiene que ver con la recopilación de datos y esa recopilación de datos nos permite pues tomar medias, ¿verdad? Desviación estándar, ¿verdad? Y poníamos como ejemplo pues la recolección de datos de temperatura, ¿verdad? Que son datos que tenemos ahí exactos, que hemos recopilado, y pues nosotros podemos sacar su promedio, desviaciones estándar. Mientras que la estadística inferencial, pues nosotros deducíamos, ¿verdad? Que en base a algún levantamiento estadístico o experimental, ¿verdad? Nosotros pues suponíamos o inferimos, ¿verdad? Que esos resultados pues se puede aplicar a la población en general. Entonces también aprendimos, ¿verdad? Los tipos de variables, ¿verdad? Que habían variables cualitativas y variables cuantitativas. En el caso de las variables cualitativas, nosotros decíamos, ¿verdad? Que tienen que ver con las características del objeto, la persona, el fenómeno que estamos analizando. Y cuando analizamos variables cuantitativas, pues tienen que ver, pues más que todo con números, ¿verdad? Valores exactos, ¿verdad? A diferencia de las variables cualitativas, nosotros podemos darle un número al valor que estamos analizando. Pues después veíamos, ¿verdad? Los tipos de poblaciones, ¿verdad? Los tipos de muestras. En el caso de la población, ¿verdad? Nosotros lo podemos subdividir en varios tipos de población, lo que es la población estadística, ¿verdad? Nosotros veíamos que la población pues tiene que ver el conjunto de todos los elementos que estamos analizando, ¿verdad? En nuestro análisis, en nuestro estudio estadístico. Y en cierto momento pues no es posible hacer un censo a toda la población, análisis o algún cuestionario, sino que tenemos que tomar una muestra de esa población, pues, para poder nosotros hacer nuestro estudio, ¿verdad? Por cuestiones de costo o de tiempo. Las poblaciones se pueden dividir en varios tipos de poblaciones, pero las más comunes, ¿verdad? Que nosotros analizamos son las poblaciones, la manera más común sería en poblaciones infinitas o poblaciones finitas, ¿no? Y pues podemos subdividirla en varios tipos de poblaciones más que nosotros pues estuvimos comentando en clase. Luego pues los datos estadísticos también vemos que realmente podemos subdividirlo en varios tipos, ¿verdad? Los datos los podemos nosotros subdividir, ¿verdad? En dos tipos, ¿verdad? Que eran los datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuando son cualitativos, nosotros decíamos, ¿verdad? Que nosotros lo podemos dividir en nominales y ordinales. Y decíamos pues que en el caso de los datos cualitativos, los datos nominales, nosotros lo podemos ordenar, de cualquier forma, ¿verdad? No importa
cuál variable vaya de primero, de segundo, tercero, no importa, no nos afecta en nada en nuestro análisis. Mientras que los datos ordinales, sí, nosotros lo podemos agrupar en un cierto orden, de primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Y luego pues los datos podemos dividir los datos en cuantitativos, o numéricos. Tenemos datos categóricos, datos categóricos o datos cualitativos, y luego tenemos los datos numéricos o cuantitativos. Los datos numéricos o cuantitativos decíamos que aprendimos que lo podemos dividir en datos discretos o datos continuos. Datos discretos nosotros pues trabajamos pues con valores enteros, 10, 5, 20. Y en el caso de los valores continuos pues podemos nosotros pues podemos trabajarlos con decimales, así sucesivamente, 10.5, 3.5 y así sucesivamente, es decir, con números reales, mientras que los datos discretos tienen que ser pues sí o sí números enteros positivos. Y entonces eso lo podemos subdividir también. Yo acá le he compartido a ustedes, mucha información que ustedes pueden leer, entre otro información, o datos que aprendimos nosotros, el concepto es la matriz de datos. La matriz de datos es una tabla simplemente, donde nosotros agrupamos, o la información que hemos recopilado, Normalmente en las columnas va lo que se le llama las variables. Estamos hablando de la matriz de datos. Una vez que nosotros hemos recopilado la información por medio de una encuesta, ya que puede ser un cuestionario, una entrevista, entonces bueno, en el caso de los cuestionarios tenemos que identificar las variables, la X, Y, Z, y en las filas, y tienen lo que se le llama, se le conoce como caso, que sería cada elemento que hemos estudiado, y supongamos que puede ser vamos a ponerle una S de sujeto, suponiendo que sean personas, sujeto. Entonces vamos a ponerle un código si queremos, sujeto 1, sujeto 2, entonces esto acá, lo que tenemos en cada fila sería el caso analizado, es decir, cada sujeto, cada elemento, y luego pues las columnas, las variables que estamos analizando, ya que sabemos que pueden ser cualitativas, cuantitativas, y acá pues nosotros escribimos los datos numéricos, que hemos observado, entonces son los valores numéricos que nosotros anexamos a la tabla. Entonces esto se le conoce normalmente, como matriz, matriz de datos. Entonces esos son los conceptos que nosotros aprendimos en la primera semana. Luego en la siguiente semana, la semana pasada, aprendimos que nosotros para hacer nuestra investigación estadística existe normalmente un paso a paso. Nosotros el primero, bueno, según la bibliografía que usted consulte, pues se puede dividir en 5, 6, 7, depende de cómo lo subdividan los pasos. En caso de nosotros lo subdividimos en 5, primero era planteamiento de problema. Esto lo analizamos en clase la semana pasada, lo fuimos analizando con ejemplos, ejemplos simplificados, de qué consistía cada uno de los pasos. Entonces primero planteamiento del problema, luego pues tenemos que recoger los datos, que en el caso de nosotros, en este curso los datos normalmente lo vamos a hacer a través de cuestionarios, aplicando una encuesta. Luego organizar los datos. Y cómo lo organizamos los datos, pues por medio de la matriz, donde nosotros vamos a ir enumerando los sujetos o los casos,
y luego las variables y los valores numéricos que nosotros obtenemos, ¿verdad? O hemos obtenido. Bueno, esa sería acá la organización de los datos. Luego pues teníamos análisis de datos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos matriz, una tabla de contingencia, que eso vamos viendo más adelante. Y luego por último pues la interpretación de los datos, que serían las conclusiones. Entonces esto sería de manera simplificada, ¿verdad? El procedimiento que nosotros seguimos en una investigación para la tarea número 2, ¿verdad? Que yo estaba pendiente de subirla. Posiblemente me van a llegar todos los detalles, ¿no? Eso es lo que vamos a aplicar más o menos esos pasos. Bueno, entonces aprendimos también la semana pasada que para recopilar datos estadísticos, ¿verdad? Existen diferentes fuentes de información. Esa fuente de información nosotros la podemos subdividir, ¿verdad? La subdividen algunos libros, ¿verdad? Lo subdividen en primarias, ¿verdad? Secundarias, ¿verdad? Hay otros libros, ¿verdad? Que le anexan una tercera, que son fuentes de información que se le llama información terciaria. Entonces, en el caso de nosotros, que vamos a hacer en nuestro trabajo final, incluso pues, en estas tareas, en las tareas que hagamos, pues la información que nosotros vamos a trabajar va a ser la información primaria. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recopilar datos a través de encuestas y cuestionarios, y la encuesta y los cuestionarios forman parte, ¿verdad? De las fuentes de información primaria, ¿verdad? Porque nosotros estamos recopilando la información directamente del sujeto, ¿verdad? En un campo, y entonces no lo estamos tomando de otro libro, ¿verdad? Ya si nosotros pues lo estuviéramos tomando de otro lugar, ¿verdad? Dependiendo de la situación, pues podría ser una situación, una fuente secundaria, una fuente de información secundaria o terciaria. ¿Ya? Entonces, las fuentes de información, ¿verdad? Eso ahí, acá yo le comparto varios ejemplos, espero que lo hayan leído. Si no lo leen, ¿verdad? Las fuentes de información primaria pueden ser, son elementos o información que fueron realizadas o recopiladas, ¿verdad? A primera mano, que pueden ser artefactos, ¿verdad? Ropa, muebles, grabaciones, diarios, ¿verdad? Comunicaciones por internet, artículos periodísticos escritos en el momento. Y así sucesivamente pues tenemos las fuentes de información secundarias, ya que tienen que ver con bibliografía, obras bibliográficas, libros, comentarios. Yo le doy un ejemplo la semana pasada sobre de estas fuentes de información primaria. Un ejemplo común podría ser, pongámosle un libro que tenga la autobiografía. Vamos a suponer aquí que este es un libro. Entonces este es un libro, vamos a suponer que es la autobiografía. Vamos a la autobiografía de Rubén Darío. Entonces vamos a suponer que es la autobiografía de Rubén Darío. Entonces la autobiografía de Rubén Darío es una información que fue escrita, ¿verdad? Por el mismo autor, ¿verdad? Fue escrita por él, ¿verdad? O escrita por otra persona, pero dictada por el autor. Entonces es una fuente de información directa, ¿verdad? Sobre la vida del autor. Pero supongamos que alguien viene y escribe otro libro, ¿verdad? O otro artículo, lo que sea, ¿verdad? Sobre haciendo comentarios o análisis, ¿verdad? Sobre la vida de Rubén Darío. Comentario o análisis de la biografía de Rubén Darío por un autor X, ¿verdad? Juan Pérez, vamos a ponerlo.
Entonces, ya este libro ya se convierte en una fuente de información secundaria porque contiene los análisis, ¿verdad? De la primera fuente, ¿verdad? La tomó de la primera fuente, que era la autobiografía de Rubén Darío. Entonces, mi primer libro se convierte en una fuente de información primaria, mi segundo libro una fuente de información secundaria, y en muchos casos, algunas veces, nosotros podemos encontrar otros libros o un artículo, ¿verdad? Lo que sea, donde se encuentren muchas biografías, ¿verdad? Hay libros, ¿verdad?, que son de biografías de muchos autores. Entonces, posiblemente ya sea de otro autor, ¿verdad? Puede llamarse José Martínez, vamos a poner, ¿verdad? José. Entonces, este señor de acá tomó esta biografía, es un resumen, ¿verdad? Un resumen, ¿verdad? De una biografía, y puede ser que la tomó de este otro libro, ¿verdad? De comentarios, ¿verdad?, de la vida de Juan Pérez sobre Rubén Darío. Entonces, este otro libro que está acá al final, que es una biografía, ¿verdad?, un libro de varias biografías, no se convierte en una fuente de información terciaria. Entonces, más o menos esto es un ejemplo de cómo podemos nosotros subdividir los tipos de fuentes, ¿verdad? Entonces vemos que existen varios tipos, ¿verdad? Entonces esto ya les queda a ustedes, ya queda de tarea, pues leerlo y aprenderlo, ¿verdad? Y luego también aprendimos la semana pasada, ¿verdad?, que para obtener datos existen normalmente en estadística 3 formas comunes para recopilar datos, ¿verdad? Tenemos la encuesta, nosotros podemos recopilar información, ¿verdad?, por medio de encuestas, ¿verdad? También la podemos recopilar de manera experimentalmente, porque hay mucha información que posiblemente nosotros no la vamos a tener a mano ni va a ser muy obvia, entonces tendríamos que hacer algún tipo de experimento, ¿verdad? Prueba y error, ¿verdad? Sobre algo, por ejemplo, experimentalmente, ¿cómo podría ser? Tal vez salió una nueva marca tal vez de abono, ¿ya? Entonces, vamos, algo así, un abono o una nueva marca de bujía, y entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Necesitamos analizar, ¿verdad? Bueno, aquí no la puedo poner. Necesitamos analizar si hay alguna marca, bueno, una marca específica, o tenemos varias marcas, ¿verdad? Bujía 1, 2, así sucesivamente, de acuerdo a las marcas nuevas que han salido en el mercado, ¿verdad? O un tipo de abono. Entonces queremos saber realmente que si uno de este tipo de marca de producto, entonces es mejor que la otra en base a alguna característica que queremos analizar. Puede ser duración, ¿verdad?, resistencia. Entonces la única manera que nosotros podemos comparar datos es a través experimentalmente, ¿verdad? Entonces la otra opción que nosotros podemos recuperar información es a través de la observación, ¿verdad? Y observación pues simplemente pues consiste en sentarnos o ponernos a observar, ¿verdad?, cierto fenómeno o ciertos comportamientos, ¿verdad?, de algún caso de población que queremos estudiar. Pero en este curso, ¿verdad?, en este que nosotros estamos realizando, pues no vamos a hacer observación y experimental. Nuestro curso se va a basar, ¿verdad?, en la encuesta. Algunos libros, ¿verdad?, separan, lo ponen como separado, ¿verdad?
de lo que se le llama cuestionario o entrevista. ¿Verdad? Otros no. Dentro de la encuesta ubican el cuestionario y la entrevista. ¿Verdad? Entonces, porque lo que tenemos aquí a la izquierda, esto se le conoce como técnica, ¿no? Una técnica de recolección de datos, ¿verdad? Que es la encuesta, el experimento y la observación. Entonces, y luego cada técnica tiene que tener un instrumento, se le llama un instrumento, es la forma de llamarle, un instrumento para recopilar esos datos, ¿verdad? Y ese instrumento ya se le conoce como, ¿verdad? En este caso, en este curso, nosotros le llamamos cuestionario o entrevista. Entonces, esto que está acá se le llama instrumento. Entonces, en el curso que nosotros estamos realizando, pues nos vamos a basar principalmente, yo creo que básicamente nos vamos a basar en cuestionarios. Nosotros vamos a realizar cuestionarios, ¿verdad? En nuestro trabajo final e incluso pues en la tarea que vamos a realizar estos días, la tarea número 12. Entonces, eso va a ser nuestro instrumento de recopilación de datos, va a ser un cuestionario, ¿verdad? Ahora, cada cuestionario y las entrevistas se subdividen todavía, ¿ya? Entonces, cuáles son los cuestionarios y las entrevistas pueden ser estructurados, ¿verdad? De diferentes maneras. Ya pueden ser cuestionarios, una entrevista, por eso se dice cerrados, ¿verdad? Con preguntas cerradas, es decir, usted escribe la respuesta que usted quiere saber, ¿verdad? Entonces la escribe en el cuestionario, o preguntas, pues. Entonces que usted necesita saber. Entonces, y usted va trabajando en ese orden, ¿verdad? El que está siendo entrevistado, el que está en el cuestionario, entonces está respondiendo lo que nosotros estamos ya predefinidos. Puede ser también cuestionario o entrevista, se le llama semiabierta, donde nosotros establecemos una respuesta que nosotros queremos saber, escuchar, y lo dejamos abierto a otra posibilidad, de verdad, como la tarea que vamos a hacer. Es decir, en el cuestionario yo pongo una respuesta A, respuesta B y C, y puedo también escribir la opción de otro, ¿verdad? Ya al escribir la opción de otros, yo estoy dejando la posibilidad al entrevistado de que me responda, me dé otro tipo de respuesta, la cual yo no consideraba ni conozco. Entonces lo estamos dejando semiabierto, ¿ya? Pero si nosotros no ponemos respuesta ya predefinida a nuestro cuestionario, entonces estamos trabajando un cuestionario de preguntas abiertas, ¿ya? Entonces en el documento yo le doy más información en los videos, ¿verdad? De todo esto, cómo se subdivide, ¿ya? Luego, ¿verdad? Si ustedes se revisan en el material, pues van a ver que realmente hay mucha subdivisión en cuanto a estos tipos de técnicas y de instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Entonces, también en el caso de las entrevistas, normalmente se le conoce como entrevista estructurada, ¿verdad? O se puede subdividir cuando ya tenemos respuestas definidas, semiestructurada cuando tenemos preguntas o respuestas ya definidas, y también damos la posibilidad de otro tipo de respuesta o otro tipo de preguntas. Y la pregunta y las entrevistas abiertas son aquellas, ¿verdad?, donde nosotros no llevamos preguntas predefinidas, sino que esas preguntas y esas respuestas van saliendo de manera espontánea, ¿verdad?, de acuerdo conforme se va desarrollando la entrevista. ¿Sí? Otro detalle importante, cuando nosotros realizamos nuestra investigación estadística, es establecer el diseño, ¿ya? Esto se conoce, ¿verdad? Se puede subdividir en diseño transversal, longitudinal y experimental, ¿verdad? Estudio de casos, estudios comparativos. Entonces,
En estos tipos de diseño, el más común, por ejemplo, cuando lo que nosotros realizamos en clase, ¿verdad? O de manera educativa, ¿verdad? Es transversal. Entonces, nuestra investigación que vamos a realizar nosotros, final, y alguna tarea que hagamos, nuestro diseño va a ser transversal, es decir, que este diseño, o sea, este estudio, ¿verdad? Se hace una sola vez y en una fecha específica. Una sola vez, ¿verdad? Se hace una sola vez y con una fecha específica. Entonces, nosotros esto tenemos que detallarlo en nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Porque la otra opción es lo que se le conoce como longitudinal. Se le llama longitudinal. Un estudio, ¿verdad?, de diseño longitudinal es cuando se realiza varias veces, ¿verdad? Varias veces. Esto es transversal. Longitudinal tiene que ver, jóvenes, por ejemplo, no sé, en ciertas ciencias, en otro tipo de ciencias, por ejemplo, como la ingeniería. Cuando nosotros, por ejemplo, pongamos un tronco de un árbol, ¿verdad?, o una viga, cuando nosotros hacemos un corte, pongámosle acá en el centro, y después tenemos una vista así de frente, ¿verdad? Solamente el tronco, vemos esta parte de acá. Se dice que esto es un corte transversal, se le llama eso, porque este corte fue acá en este punto. Pero si nosotros hiciéramos un corte a lo largo, ¿verdad?, del tronco, nosotros vamos a obtener, ¿verdad?, algo, pongámosle así, pues como la mitad de un tronco a lo largo de todo el tronco. Entonces, esto se le llama corte longitudinal, ¿ya? Esto se lo explico, pues, para que cuando ustedes escuchen la palabra transversal y longitudinal, ustedes recuerden esta gráfica o esta idea. Es decir, cuando nosotros hacemos un corte transversal, lo hacemos de manera, por así decirlo, perpendicular a la longitud del tronco o lo que estemos cortando. Entonces, acá tenemos un corte. En el verde sería un corte transversal, ¿verdad?, porque va perpendicular a la longitud del tronco. Y en el caso del otro, cuando lo hacemos a lo largo, se le llama longitudinal. Entonces, cuando ustedes escuchan corte transversal, ya sabemos que es un corte, un solo corte en cierta fecha específica, se hace una sola vez. Y cuando hacemos un corte longitudinal, es decir, que nosotros lo hacemos varias veces, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Es decir, el estudio longitudinal se hace varias veces y dura mucho más tiempo. Entonces, el diseño que nosotros vamos a trabajar en nuestro estudio va a ser un estudio estadístico de corte transversal, ¿verdad? Es decir, en una fecha específica, una vez y un lugar específico. No vamos a estar haciendo varios estudios. ¿Ya? Luego, pues tiene que ver, pues, lo mismo que estuvimos viendo hace poco, que es experimental, ¿verdad? Va a tener que ver con experimentos. Luego tiene que ver también estudio de caso y tiene que ver estudio comparativo. Cuando hablamos de estudio de casos, ¿verdad?, en caso de nosotros, yo creo que no vamos a ver eso, no lo vamos a hacer, ¿verdad? El estudio de caso tiene que ver, ¿verdad?, que vos estás analizando un único elemento, ¿verdad?, un único objeto, ¿verdad?, de la población. Solamente tomás un único elemento, ¿verdad?, para hacer tu estudio, ¿no? El otro se llama el diseño comparativo. Este posiblemente nosotros lo podamos realizar en nuestro trabajo final, el diseño comparativo, que tiene que ver cuando nosotros estamos comparando, ¿verdad?, levantamos el dato de 2 o 3 elementos, ¿verdad?,
sería de 2 o 3 casos o más, y luego pues realizamos una comparación, ¿verdad?, entre esos elementos que estamos estudiando. Luego estuvimos pues analizando otra vez, ¿verdad? Esto lo vimos la semana antepasada, ¿verdad?, que estos son los tipos de población. Lo que nosotros vamos a analizar en este trabajo, ¿verdad?, aunque la población se divida en varios tipos, ¿verdad?, nosotros en este curso solamente vamos a estar analizando, ¿verdad?, la población finita y la población infinita, ¿verdad? Uno de estos dos casos nosotros vamos a estar analizando. Lo más probable es que nosotros en el trabajo final pues utilicemos una población finita, ¿verdad? Eso es lo que posiblemente nosotros estudiemos, ¿verdad?, a menos que haya algún cambio, ustedes sean algún tema en específico. Y luego terminamos, ¿verdad? Uno de los últimos temas era el tipo de muestras. Nosotros decíamos que el tipo de muestras, ¿verdad?, podría ser bueno, la muestra se refiere, ¿verdad?, a un elemento de la población, pero venía un nuevo concepto que se llamaba muestreo. Vamos a poner para acá. Entonces, el muestreo, existen dos tipos, ¿verdad? No sé si alguno, ¿verdad?, nos quiere ayudar y recordarnos, ¿verdad? El muestreo se divide en dos tipos importantes, ¿verdad? Es el muestreo probabilístico, ¿verdad? Se llama muestreo probabilístico, ¿verdad?, o aleatorio. ¿Podrían recordarme ustedes cuál es el otro tipo? ¿Verdad? Este muestreo probabilístico o aleatorio. El no conveniente. Okay, bueno, se le llama bueno, este se llama probabilístico o aleatorio, y como decía el compañero, se le llama por conveniencia, ¿verdad? Se le dice no probabilístico o por conveniencia, ¿verdad? Bajarlo, vamos a decir abreviado, conveniencia. Es decir, en el muestreo, con respecto al muestreo, bueno, ya respondo unas preguntas que me dijeron, ¿verdad? Ya vamos a ir terminando, porque vamos a hacerlo 40 minutos, bueno, porque por cuestiones técnicas, ¿verdad? Si no, después se me recalienta la lacto y tengo que pasar todo el día dando clases. Cualquier duda, ustedes me escriben siempre, pueden escribir por WhatsApp, y la próxima semana vamos a realizar ejercicios prácticos del tema de la semana de hoy, ya que corresponde a la próxima semana, ¿ya? Porque ya lo que vamos a comenzar a ver de hoy en adelante, pues ya tenemos que utilizar fórmulas, ecuaciones que vamos definiendo poco a poco. Entonces solamente vamos a terminar esto, pues, para antes de contestar preguntas y pasar la asistencia. Entonces, el muestreo probabilístico aleatorio es posiblemente el que nosotros vamos a trabajar en este curso. Yo creo que no posiblemente, sino que realmente es el que vamos a trabajar. Ya, es decir, donde nosotros el levantamiento que vamos a hacer, ¿verdad?, nuestro estudio de encuesta estadística, ¿verdad?, lo va a hacer cualquier elemento, ¿verdad?, va a participar del muestreo. El muestreo por conveniencia puede tener que ver, pues, cuando nosotros estamos analizando cuestiones especializadas, ¿verdad?, datos, información especializada. Entonces nosotros tenemos que elegir la muestra, ¿verdad?, qué elemento va a ser parte de la muestra para nosotros recopilar nuestra información. Entonces, cada uno de estos muestreos, aleatorios y por conveniencia, se subdividen, ¿verdad? En esta semana, si ustedes miran la información del campo, nos corresponde analizar, ¿verdad?, el muestreo aleatorio. ¿Ya? Entonces, en el caso de la otra por conveniencia, pues yo le dejo la información, pero no lo vamos a estar tocando en este curso. Entonces, en el muestreo, en los tipos de muestras, o en el muestreo probabilístico o aleatorio,
nosotros lo podemos dividir en tres tipos, ¿verdad? En el caso de nosotros, bueno, se puede dividir más, pero en este curso lo vamos a dividir solamente en muestreo aleatorio simple. Voy a dejarlo aquí resumido. Se llama muestreo aleatorio simple. No lo confundamos con física, ¿verdad? Movimiento armónico simple. En estadística esto se llama muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple consiste en que nosotros vamos a aplicar ciertas fórmulas para encontrar el tamaño de la muestra. Y luego que nosotros tengamos el tamaño de la muestra, pues vamos a aplicar tres tipos de criterios importantes, ¿verdad? Existen más. Es decir, vamos a la siguiente página. Entonces ustedes saben que la población, que la que nosotros vamos a analizar, puede ser infinita o puede ser finita. Entonces, si yo tengo una población de un tamaño que no conozco, la población la resumo con la variable n, ¿verdad? Entonces, si esa población tiene una gran cantidad de elementos que no se pueden contar, pero yo voy a hacer un estudio estadístico de esa población, yo no voy a hacer una encuesta infinita, ¿verdad? Jamás terminaré. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues necesito tomar una muestra de esa población. Y recordemos, ¿verdad?, que la muestra normalmente se denota con el símbolo n minúscula. Entonces dice usted, ¿y cuántas personas, ¿verdad? Se voy a hacer una encuesta, ¿cuántos elementos, cuántas personas voy a entrevistar? Entonces, para eso existen fórmulas, ¿verdad?, que yo ahí en el campo le comparto algunas. Ya cuando estemos en clase vamos a definir exactamente cómo va a ser. Entonces, vos tenés una población infinita, vos necesitas determinar el tamaño de tu muestra n, ¿ya? Entonces, tu población es infinita, ¿verdad? La podemos poner con este símbolo, ¿verdad?, infinito, y vos necesitas una cantidad exacta de población. Entonces, para eso nosotros utilizamos esta fórmula. En clase, en nuestro curso, vamos a utilizar, nada menos que, como les explico, pues en el camino las cosas vayan variando, cambien. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para cuando son variables cualitativas, ya que son normalmente nosotros en este curso lo que vamos a utilizar son variables cualitativas. Entonces para saber mis variables mi cantidad de muestras, o sea, la cantidad de personas que yo necesito entrevistar, entonces, y la población es infinita, ocupo esta fórmula. Entonces, yo necesito un valor z, un valor p, un valor q y un valor e. Entonces, cada uno de estos valores, ¿verdad?, tiene su significado. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un estudio estadístico, entonces nosotros primero una de las cosas que tenemos que hacer es establecer, se le llama el nivel de confianza. Tal vez ustedes lo han escuchado, ¿verdad?, cuando sale en la televisión, que te dice que tiene un valor de confianza del 90%, del 95%, del 99%. Ya, el valor de confianza, pues lo que nos va a indicar es que tan exacto es el valor o los resultados que yo estoy obteniendo, y todo eso va a valer de estos valores que tengo acá, z, p y q. Entonces, este valor z que tenemos acá va a depender del nivel de confianza que nosotros hemos establecido. Si decimos que el del 90, 95, 99, en el campus yo le comparto una tabla. Esa tabla se llama tabla de nivel de confianza. Entonces, de acuerdo al valor, aquí tenemos 90%, o sea, de acuerdo al nivel de confianza, entonces yo voy a obtener un valor z, ¿verdad? Existen varios tipos de niveles de confianza. Hay tablas que traen más valores, pero en esta que tengo yo acá solamente salen, ¿verdad?, los más comunes, los más importantes. Entonces, cada valor de confianza tiene un valor de z, ¿no? Repito, esto está en el campus, en una carpeta que se llama tablas. Luego, tengo mi valor P y mi valor Q. Este valor P y Q que nosotros vamos a tomar
va a tener un valor de 0.5. P es, ¿verdad? P es lo que me indica es la posibilidad que ese evento ocurra, ¿verdad? P, ¿verdad? Es decir, la probabilidad que es que el evento que estoy analizando ocurra. Entonces, cuando yo no conozco la probabilidad que ese evento ocurra, entonces yo le pongo 0.5 y en Q le pongo 0.5. Esto significa es 50%, o sea, yo estoy dando un valor de 50% a cada uno de ellos. Hay momentos que nosotros conocemos la posibilidad que ocurra y la posibilidad de que no ocurra. ¿Cómo es eso? Es decir, supongamos que vos compras 10 bujías. Yo la bujía la voy a representar como unos círculos, ¿verdad? 3, 6, 8, 9, 3, 5. Entonces, supongamos que yo voy al mercado, al Oriental, y compro 10 bujías. Pero, ¿verdad? En base a varias compras que yo he hecho, yo podría decir que las 10 bujías, 4 me van a salir dañadas y 6 me van a salir bien. Entonces, por tanto, la probabilidad de que mi bujía salga dañada es de 4, ¿verdad? Que es 40%. O sea, en 4 aquí, 4 de 10 es 40%, que es 0.4. Y la posibilidad de que salgan buenas, ¿verdad? Que sería mi valor P, sería 0.6, que es 60%. ¿Sí? Pero esto es cuando nosotros tal vez ya tenemos datos previos, ¿verdad? De la posibilidad de que ocurra y no ocurra. Entonces le vamos a poner acá este valor Q y este valor P. Pero si nosotros no disponemos de este valor estadístico, entonces yo le voy a escribir 0.5 a P y a Q. Aquí este es el valor que nosotros vamos a utilizar. Y luego pues tenemos el margen de error, ¿verdad? Acá yo lo puse con letra minúscula. Hay libros que lo ponen con letra mayúscula, ¿verdad? El porcentaje de error. El porcentaje de error, ¿qué es lo que me indica? ¿Verdad? Vamos a utilizar otro tipo de gráfica. Supongamos, ¿verdad? Que esta es un clavo o un lápiz. Vamos a poner que es un lápiz. Entonces, cuando los lápices se fabrican, ya tienen una medida estipulada, estándar. Supongamos que ese lápiz tiene que tener un tamaño de 20 centímetros. Entonces, para la fabricación, todos sabemos que cuando fabricamos ciertos productos, depende el promedio de error. Entonces, esos lápices pueden ser más grandes o más pequeños. Ya, posiblemente los lápices, todos los que fabriquemos, no van a tener exactamente 20 centímetros. Uno puede tener una distancia un poquito más grande. Vamos a dibujarlo acá a la par. Puede ser que algunos salgan un poquito más grandes y otros salgan un poco más pequeños. ¿Verdad? Cuando hablamos un poco no es una gran exageración, ¿verdad? Podría ser que lo más grande puede ser 20.01 centímetros y lo más pequeño sea 19.99, pongámosle, centímetros. ¿Ya? Entonces, si yo estipulo que mi margen de error, vamos a tomarlo vamos a escribirlo. Supongamos que mi margen de error sea de 1%. Si vamos a poner un margen de error de 1%. ¿Qué significa que yo deje un margen de error de 1% al construir mi lápiz? Es decir, que el tamaño máximo de acá tiene que ser de 2.02. ¿Por qué? El 1% de 20
¿no? Si usted saca con su calculadora es 0.002, es decir, 0.02 centímetros, ya que eso sería así aproximadamente, pienso yo, ¿verdad? Podría ser menos de 1 milímetro, ya 0.02 centímetros, ya pues son menos, creo que serían como 2 milímetros, más o menos, ¿verdad? Como 2 milímetros. Entonces, y en el caso de si le restamos, ¿verdad? 0.02, entonces aquí sería 19.98. Es decir, si yo escribo un margen de error del 1% en la fabricación de un lápiz, quiere decir que estos lápices pueden variar en longitud 0.02 centímetros. Entonces, mis lápices que voy a fabricar van a andar desde 19.98 hasta 20.02 centímetros. Si mis lápices, ¿verdad?, están fuera de ese rango, entonces, o más grande, más pequeño, entonces no los voy a aceptar porque mi margen de error, están superando mi margen de error, que es el 1%. Entonces, esta E que está acá en esta ecuación me indica eso, ¿sí? Y para las variables, esta sería una población infinita. Ahora eso voy a escribir, ¿verdad?, para una población una población finita. ¿Cuál sería la ecuación que vamos a utilizar? ¿Verdad? En el primer ejercicio que yo les comparto en el campus, aparece. Entonces, cuando yo necesito saber el tamaño de mi muestra y conozco la población, es decir, yo sé que la población total de personas o elementos es de 1000, 5000, 10000, 20000, 30000, 100, 200, 30, 40, lo que sea, pero yo conozco el tamaño de la población, entonces ocupo esta fórmula. Entonces, donde yo multiplico, ¿verdad?, la población total por valor Z, que dijimos que depende del nivel de confianza que estamos trabajando, si 90, 95, 99, el valor P, que es la posibilidad de que ocurra, valor Q, la posibilidad de que no ocurra, ¿verdad? Y todo eso yo lo dividido entre n-1, ¿verdad?, de la población menos 1 por el valor, el error al cuadrado, más z al cuadrado, otra vez, ¿verdad?, por P por Q. Entonces, sería esta ecuación que estamos viendo acá. Esta sería la ecuación que nosotros estaríamos utilizando en nuestro trabajo investigativo, ¿verdad?, en nuestro trabajo final, si conociéramos el tamaño de la población que estamos analizando. Si no conocemos el tamaño de la población, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Y repito, esto es cuando estamos analizando, ¿verdad?, variables cualitativas. Entonces, para variables cuantitativas es diferente. Yo ahí les comparto el material, ¿verdad?, de qué consiste eso. Esto que está acá, PQ, es el equivalente a lo que se le llama, tal vez ustedes han escuchado la palabra desviación estándar S, ¿verdad?, que es desviación estándar S, ¿verdad? También puede parecer así o como una letra S minúscula, ¿verdad? Se utiliza en variables cuantitativas, ¿verdad?, de donde se ocupa eso. Entonces, este PQ más o menos me indica eso, ¿verdad?, la desviación, es decir, que tanto se desvía nuestra muestra de los valores promedio. Entonces, vamos a dejarlo por acá, muchachos. Yo les invito a que vean los videos, ¿verdad?, porque hay varios ejemplos, ¿verdad? Hay otros dos tipos de manera de cómo nosotros, bueno, en este caso es para saber el tamaño de la muestra, pero ya cuando nosotros vamos a escoger el tamaño, o sea, escoger la muestra, yo sé, supongamos que de 1000, yo voy a escoger, esta fórmula me dio que la muestra tiene que ser de 80 personas. Entonces, si yo tengo una lista de 80 personas, ahora me correspondería escoger esas 80 personas. Entonces,
Para escoger esas 80 personas, entonces hay un método que se llama muestreo aleatorio simple. Entonces, y existen varias fórmulas, ¿verdad? Una forma tradicional es como la que estamos viendo acá, ¿verdad? Que es una tómbola, que nosotros metemos todas las, puede ser el número o el nombre de la persona, y vamos haciendo una tómbola y vamos seleccionando al azar, ¿ya? Es decir, yo no voy a seleccionar, si yo tengo 80 personas, es decir, desde 1 hasta 80, ¿verdad? A cada número le doy el nombre de una persona o de elemento que estoy analizando. Yo no voy a escoger las personas que yo quiera, sino que yo puedo, ¿verdad? Yo puedo escoger al azar los números. Entonces, el azar me puede dar número 5, me puede dar número 20, ya, 30. Y esas personas son las que yo analizaría, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer por medio de tómbola, la puedo hacer por medio de programas de software, incluso con calculadora, ¿verdad? La vamos a ver en clase la próxima semana, o utilizando tablas, ¿verdad? Yo defino un número inicial, es decir, puedo decir 2, puedo iniciar con 3, y a partir de ahí yo ir seleccionando, ¿verdad? La muestra, ¿verdad? Que van desde 1 a 80. Entonces, luego también hay otros dos tipos de seleccionar la muestra. Este se llama muestreo aleatorio simple, y el otro que ustedes van a encontrar en el campus, ¿verdad? Se llama muestreo sistemático o estratificado. Les lo dejo que lo vean, que lo revisen, y a nosotros la próxima semana, ¿verdad? Vamos a repasarlo ya en clase. Estratificado, ¿verdad? Que son dos formas de seleccionar los elementos de nuestra muestra. Entonces vamos a acá, muchachos. Voy a pasar la asistencia, como les digo, en el campus está todo esto. Le dejo video, le dejo las tablas, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando, y también le dejo material escrito para que por favor lo revisen.